No, si nos apartamos un poco de las cuestiones políticas, partidarias, se transforma en una obligación también periodística tratar de, visualizar lo que tiene el entramado, cómo eso se conduce en una propuesta, cómo cierra la propuesta en una lista y después esa lista debería ser representativa de todo un trabajo diseñado en lo programático, en las bases que fomentan algo que supere la elección. Bueno, son muchos los frentes que aparecieron en una elección y después, con los resultados puestos, dejaron de actuar como tales. Y en el campo legislativo. La experiencia más notable fue a nivel nacional en la elección del año 2009, cuando Francisco de Narváez le gana a Néstor Kirchner y después se transformó ese Congreso en el sector A o el Grupo A y el Grupo B. Mientras tanto, la política continúa. La política más cercana a lo que son los intereses de la población, en su conjunto. Y entonces dejamos de lado, y me parece que resulta prioritario volver sobre esos ejes, que tiene que ver con la gestión y con ello la política, las dificultades en la provincia de Buenos Aires, el Frente Gremial Docente que anuncia, en caso de no aparecer una propuesta del gobernador Scioli, un paro de 96 horas, serían 2 jornadas de 48 horas. También el sector hospitalario y de salud que lanza medidas de fuerza con 96 horas. Y entonces la crisis quedó como olvidada por el impacto del temporal en La Plata y las consecuencias que todavía no han sido dimensionadas oficialmente. Hay algo anterior a esto y tiene que ver con una propuesta que queremos hacer desde aquí, que es el reconocimiento del gasto público. El dinero en la utilización, la ejecución del gasto, y entonces la provincia de Buenos Aires, que tiene muchísimas empresas recuperadas por trabajadores, esto es el impacto que tuvo en la década de los 90, en el final de la década de los 90 y comienzo de este tercer milenio, el impacto en grandes fábricas cuyos trabajadores decidieron permanecer. Eso en términos legislativos lleva a que se presenten proyectos de expropiación y el mecanismo es el siguiente: se realiza una tasación del valor de la empresa, el prestigio de la empresa, cartera de clientes, etcétera, etcétera, que le da un valor. Y si hay un acuerdo entre la empresa, aún siendo la empresa deudora de la provincia de Buenos Aires, pero si hay un acuerdo entre la empresa y la provincia de Buenos Aires, quien expropia, quien paga es la provincia de Buenos Aires. Y después los trabajadores de esa empresa recuperada deberán devolver a la provincia de Buenos Aires lo que ésta invirtió. Allí se cumpliría todo el proceso, el mecanismo que se conoce como expropiación de fábricas. La única fábrica expropiada en la provincia de Buenos Aires en los últimos 10 años se llama Wasserman y fue una expropiación a la inversa. Esto merece una mínima explicación y voy a esta cámara lentamente. La explicación tiene que ver con que había hecho una formulación por parte de la Cooperativa de los Constituyentes para que la provincia de Buenos Aires intervenga en el proceso de expropiación a favor de los trabajadores. Y fue la metalúrgica Wasserman que presenta una expropiación a la inversa porque consideró que los tiempos pautados oficialmente y regularmente para la expropiación habían caducados, lo que eso le generó un impacto y una pérdida a Wasserman. Conclusión, y voy a la otra cámara. La conclusión fue que la provincia de Buenos Aires, la gestión de don Daniel Scioli, le pagó a Wasserman Sociedad Anónima 101 millones de pesos. La mitad de esa cifra, 50 millones de pesos, fueron esos millones para 2 estudios jurídicos. Uno, el constitucionalista Daniel Sapsay, y otro, el estudio Vitara, que es vinculado, por lo menos en la denuncia que hizo el doctor Caro, que es presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas, con el actual ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, el doctor o el señor Ricardo Casal. Esto fue presentación penal hecha el año pasado por el doctor Caro. Lo encontramos en La Plata, justo cuando iba a mocionar que la Cámara tratase una expropiación más. De todas las expropiaciones en curso, una sola tuvo cumplimiento y pago efectivo, Wasserman. Con 101 millones de pesos se podrían haber expropiado todas las fábricas recuperadas de la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que pudimos obtener de Caro
preguntándole, ¿y Wasserman, la causa, en qué estado está? Comienza así la historia. Bueno, hasta ahora el fiscal tiene el expediente, pidió todos los expedientes a nivel nacional, del concurso de Wasserman y también de la expropiación inversa que tramitaba en San Isidro, y todavía no ha tomado ninguna decisión. Yo creo que tiene que ver un poco con todos los acontecimientos que están pasando en Argentina, que la justicia, uno hace la denuncia como todo ciudadano que ve un delito, y realmente en este caso, como vos lo decías, de una diferencia tan grande de 101 millones, pagar por una fábrica que no vale más de 26 millones, de pesos. Entonces después el gobierno de la provincia tiene problemas para pagar los salarios, no afronta las obras indispensables para que la gente no se inunde y todo lo demás. Entonces uno ve por dónde se va el dinero. Realmente dinero hay, pero lo mal utilizan, a veces también va en los caminos de la corrupción, ¿no? ¿Y cómo sigue entonces la historia, doctor Caro? Bueno, concretamente nosotros vamos a hacer una presentación ante el fiscal de la UFI número 9 de La Plata para que avance. En su efecto vamos a hacer una denuncia ante los fiscales nacionales en lo federal, en Capital Federal, para que tome cartas en el asunto, habida cuenta que el concurso preventivo tramita en los juzgados nacionales que están en Capital Federal. Esto creo que ahí va a tener un poquito más de cabida esta denuncia. El otro día el periodista Víctor Hugo Morales volvió a sacar el tema, en el cual realmente nosotros no tenemos ninguna duda que se pagaron por lo menos 50 millones de pesos en honorarios de 2 estudios de abogados, uno el de Daniel Alberto Sapsae, y el otro del estudio ligado a Casal, que es el ministro de Justicia. Así que concretamente esos son en honorarios, nomás se pagó eso, imagínense cuánto dinero habría por otros carriles, ¿no? El movimiento de fábricas recuperadas tiene la explicación del vaciamiento de las empresas, por las razones que fueron, ¿sí? Razones de un neto corte económico, de falta de capacidad productiva, de falta de crédito, lo que sea. Pero para entender el movimiento de fábricas recuperadas tenemos que comprender el vaciamiento de las empresas. Lo que le consulté al doctor Caro, además de esta búsqueda que él tratará de llevar, por lo menos a la justicia federal, alguna mirada que ponga la lupa en una denuncia de peso, porque estamos hablando de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires y parte de funcionarios que actualmente están en el gabinete, es qué pasó con la empresa. Si ya se le pagó a Wasserman, a la metalúrgica Wasserman, 101 millones de pesos, ya imaginamos nosotros que Wasserman está en poder de la provincia de Buenos Aires, del Estado provincial, y será de los trabajadores en la medida que los trabajadores vayan pagando las cuotas, que pagarán por el resto de su vida y seguramente los hijos de los actuales trabajadores de la cooperativa. Y entonces nos encontramos que todavía esta instancia, aún con pago incluido, no se efectuó. Lo escuchamos al doctor Caro. Todavía no se hizo la transferencia de dominio, lamentablemente el gobierno ya pagó 101 millones, se está distribuyendo el dinero, pero todavía el juzgado nacional en lo comercial número 8, a cargo del doctor Consentino, no ha autorizado la transferencia de dominio a nombre del gobierno de la provincia, o sea que la incertidumbre para los trabajadores de esa cooperativa, los constituyentes, todavía sigue, además que ellos van a tener que pagar la friolera de 101 millones, que creo que van a estar toda su vida ellos, sus hijos y los nietos para poder terminar de pagar eso. Realmente es un acto inconcebible de corrupción, ¿no? Bueno, si esa es la disposición ejecutiva, indudablemente un gran acertijo, ¿no? Un enorme interrogante de por qué, existiendo serias dificultades económicas en la provincia de Buenos Aires, se produce un desembolso de 101 millones de pesos. Que mirado en la proporción de lo que es el presupuesto provincial, para muchos sería insignificante. Pero vaya uno a explicarle al director de un hospital público que hoy tiene dificultades para insumos básicos o contratación de personal, qué relevancia tendrían 101 millones de pesos. La siguiente cuestión con el doctor Caro hace a esta mirada sobre
el movimiento, sobre la crisis, sobre las dificultades y lo que muchos desconocen del caso y de la historia. Lo escuchamos. Lamentablemente no le puedo dar otro ejemplo, es el único, el de Wasserman, el único que el Estado provincial pagó. No había urgencia, no había desalojo, no había quiebra, había un concurso preventivo nada más. Por eso es que yo no tengo ninguna duda en denunciar por, digamos, incumplimiento del deber de funcionario público en su momento y fraude contra el erario público de la provincia de Buenos Aires. En realidad no hay otro caso, digamos, a raíz de la denuncia quisieron hacer algo, hubo movimientos administrativos nada más, pero no se concretó el pago ni de la primera, que hace 13 años, que fue en Avellaneda, Unión y Fuerza. Como vos decías, ahora estamos tratando de que se vote otra expropiación también para una fábrica de radiadores, fábrica de radiadores argentina, CRA, que es la segunda fábrica de radiadores en Argentina, y que realmente es una unidad productiva que está en el Parque Industrial de Bursaco, que no se tiene que cerrar, digamos. Son 35 obreros en una fábrica que antes de quebrar había 200, ¿no? Es muy importante. Doctor Caro, la última, cuando se vota acá en la Cámara de Diputados y en el Senado, en el Poder Legislativo, una expropiación, ¿cuál es el tiempo que establece la ley para que esa sanción tenga un efecto concreto y material? Sí, concretamente la Ley General de Expropiaciones dice que son 2 años, salvo que la ley específicamente diga más. En este caso están sacando con 5 años de plazo para que caduque la ley. Normalmente no se cumple, realmente ya venimos haciendo prórrogas de leyes anteriores y realmente hay alrededor de 8.000 puestos de trabajo en toda la provincia de Buenos Aires que están resguardados por las leyes de expropiación, que es una cosa realmente no querida. Lamentablemente actualmente se está volviendo a producir quiebres de empresas y de despidos masivos de obreros, en los cuales estamos viendo también algunos coletazos de la situación económica del país que nosotros vamos a defender. Nosotros defendemos los puestos de trabajo a través de los obreros organizados en las fábricas recuperadas. Muy bien. Y esto que decía el doctor Caro al final promovió una consulta que no estaba pautada en el marco de Wasserman. Insisto, lo dijo el doctor Caro, es el único caso en la provincia de Buenos Aires donde el Estado pagó a una empresa el valor que ésta estableció. Y estamos diciendo que son más de 50 millones de pesos que se fueron en 2 estudios de abogados que asesoraron a Wasserman. Estamos hablando del estudio del constitucionalista Daniel Sapsay y de un estudio vinculado al actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Seguridad y Justicia, estoy hablando del señor Casal. Pero ahí en el final, y porque estaba acompañando, Caro, a un grupo de trabajadores de un parque industrial de la provincia de Buenos Aires, de Bursaco, reclamando que avance un proyecto de expropiación que lleva muchísimo tiempo, no se hace un día para otro esto, que los asesore y que la Cámara Baja, diputados, apruebe esa iniciativa para que luego sea discutida en el Senado, señala, Caro, que hay dificultades en sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. Entonces le pregunté si esto es focalizado en algunas áreas, en parques industriales, si tiene que ver con el efecto que el Gobierno Nacional dispuso a través de la figura de Guillermo Moreno de cerrar importaciones, y esto, por supuesto, tiene un impacto directo en aquellos sectores que necesitan la importación de bienes de capital para poder aumentar la capacidad productiva o sostener la actual. Y Caro habló, ¿sí?, de una retracción económica, una desaceleración de la economía que tiene un resultado directo en las fuentes laborales. Esto decía. No, en realidad es variado, es variado. Desde luego hace rato que viene la industria frigorífica con problemas muy serios. Ahora está empezando con el tema del dólar. Algunas industrias que necesitan los insumos básicos como aluminio, acero, cobre o latón. Entonces se resienten porque la gente no puede comprar los productos que ellos fabrican porque están muy desfasados con el precio y la cuestión de competitividad es muy difícil para que lleven adelante. Entonces hay una cierta disminución de producción y un cierto parate, como se dice, en las fábricas para poder mantener los gastos fijos, ¿no? Entonces eso se está resintiendo actualmente.
Bueno, es toda una historia que hay que admitir las dificultades, y lo dicen los propios hombres vinculados al gobierno nacional, en lo positivo de observar que hay dificultades que merecen una atención por encima de lo que se puede decir en los medios. Sería en los medios que se declare lo que sea. Ahora, en el territorio, resolución de los problemas concretos. Y esto me lo manifestaban algunos trabajadores de esta cooperativa, que hacían un señalamiento que a partir de las disposiciones de prohibición en cuanto a importación, ha tenido un resultado que para los empresarios siempre es el más próximo a aplicar, que es suspensión en las tareas, es decir, es un esquema de rotación de su planta de personal, y luego sí despidos en el caso que no se consiga lo que el capital necesita para seguir produciendo. Esto no es nada nuevo, esto es parte de un modelo, de un sistema capitalista con las variantes en sus modelos. Y ocurre en la provincia de Buenos Aires, es decir, aquí cerca, y más allá, insisto, de lo que en los medios se pueda manifestar y decir, hay cuestiones objetivas y concretas que hablan de la necesidad de algún retoque en las variables que hacen a un modelo de inclusión y de acumulación como se señala desde el gobierno nacional. Pensando en ese esquema productivo de recuperación de la industria, aunque hay mucho de primarización de la industria, pero algunos sectores son fuertes, como la automotriz en la Argentina, y en este caso estamos hablando de sectores vinculados a lo metalúrgico que necesitan de las importaciones para poder desarrollar y ser competitivos. Aplicando, claro está, un concepto muy de mercado que siempre está en boga y en uso. Vamos a la pausa, la segunda aquí en Orden al Día, y luego van a escuchar ustedes al secretario general del Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo. Es la herramienta electoral que hace pocos días atrás presentó el camionero Hugo Moyano. Ya venimos.